Bienvenido a la sabana africana. Un vasto escenario donde se desarrollan las mayores historias de la naturaleza, bajo tormentas atronadoras y puestas de sol abrasadoras. La vida y la muerte se suceden en paralelo. Esta es una tierra de cruda belleza e implacables desafíos, donde cada criatura desempeña un papel vital en una gran sinfonía de supervivencia. Al amanecer en la sabana, una manada de elefantes se mueve con majestuosidad intemporal, mientras un escarabajo pelotero se afana en dar forma a la tierra. En un instante, un guepardo atraviesa las llanuras, persiguiendo a su presa a una velocidad vertiginosa. En el centro de este drama, un león solitario. Los ojos enfrentados a una manada de hienas en un tenso enfrentamiento por una presa ganada a pulso. Con el eco de sus rugidos. Desde arriba, la sabana se extiende sin fin con cebras, ñus y flamencos pintando una obra maestra viviente. Los leones, reyes de la naturaleza, encarnan la fuerza bruta. Las hienas, supervivientes implacables, desafían todas las probabilidades. Sin embargo, son solo una parte de una historia mayor, en la que cada animal, desde el poderoso elefante hasta el diminuto insecto, teje un hilo en el delicado equilibrio del Serengeti. Esta es su historia, una saga de poder, existencia y el espíritu inquebrantable de lo salvaje. La sabana africana late como el corazón de un continente. Extendiéndose a lo largo de 30.000 millas cuadradas, hogar de más de 70 especies de mamíferos y 500 tipos de aves. En la estación seca, la tierra resquebrajada y los escasos abrevaderos ponen a prueba la determinación de cada criatura, ya que los animales salvajes se reúnen para mantener la vida. Cuando llegan las lluvias, las llanuras estallan en un verde vibrante. Florecen las flores silvestres y las aves migratorias llenan los cielos. Los antiguos baobabs se yerguen como centinelas, mientras las hierbas de la sabana se mecen con la brisa, moldeadas por el fuego, el agua y el viento. Cada brizna de hierba, cada gota de lluvia, alimenta una intrincada red de existencia. Aquí, unos 5 millones de ñus se embarcan en la mayor migración del mundo, afrontando innumerables desafíos. Bajo la superficie, los microbios del suelo trabajan incansablemente, capturando hasta el 30% del CO2 de las plantas en descomposición, contribuyendo silenciosamente a la lucha contra el cambio climático. Este vasto ecosistema prospera en equilibrio, donde cada criatura, desde el imponente elefante hasta el insecto más diminuto,
desempeña un papel crucial, como una gran orquesta. La sabana zumba con armonía. Cada nota es esencial, por pequeña que sea. Esta es una tierra donde los animales salvajes revelan la resistencia de la naturaleza. Invitándonos a presenciar su eterna sinfonía de supervivencia. La sabana es un próspero escenario donde cada criatura desempeña un papel estelar. Los leones, majestuosos soberanos, descansan bajo las acacias, imponiendo respeto por su fuerza y unidad. Las hienas, guerreras incansables, se reúnen cerca de su presa, desafiando los estereotipos con su feroz resistencia. Pero la historia no acaba ahí. Los guepardos surcan las llanuras persiguiendo a sus presas a una velocidad inigualable. Mientras los elefantes protegen ferozmente a sus crías y su enorme presencia moldea la tierra. Diminutos escarabajos peloteros se afanan en reciclar los nutrientes para enriquecer el suelo. A lomos de un animal, los pájaros buey recogen parásitos y emiten avisos ultrasónicos. Formando una alianza única contra el peligro. Del más poderoso al más pequeño. Estos animales salvajes tejen un hilo en el intrincado tapiz de la sabana. ¿Cómo prosperan en un mundo de competencia constante? Cada especie cuenta una historia de perseverancia, conectada en un intrincado equilibrio que sostiene este paraíso salvaje. En este documental sobre animales salvajes, descubrimos cómo estas criaturas, grandes y pequeñas, mantienen viva la sabana. En el corazón de la sabana africana, los leones reinan como monarcas indiscutibles, con sus melenas doradas bajo la luz de la mañana. Estos iconos del poder dominan las llanuras a través de una compleja estructura de manada. Una familia unida por la lealtad y la fuerza. Las leonas, la columna vertebral del grupo. Dirigen la caza con precisión, con sus ojos ámbar fijos en una manada de ñus que pastan a lo lejos. Moviéndose al unísono, se entrelazan entre las hierbas altas. Utilizando el trabajo en equipo y la astucia para acercarse a su objetivo. Sus tácticas coordinadas, perfeccionadas a lo largo de generaciones, convierten cada cacería en una exhibición de estrategia en bruto, reclamando su premio con una eficacia pasmosa. Mientras tanto, los machos de la manada montan guardia, con sus profundos rugidos resonando por toda la sabana. Como advertencia a los rivales que se atreven a desafiar su dominio. Sin embargo,
Incluso estos reyes se enfrentan a pruebas implacables que ponen a prueba su dominio. A medida que la estación seca se apodera de la tierra, la sabana se transforma en una extensión dura e implacable. La tierra agrietada se extiende bajo un sol abrasador y los abrevaderos se encogen, atrayendo a sus orillas a animales desesperados. Aquí, los leones se enfrentan a los elefantes, ambos compitiendo por las últimas gotas de agua vital. La supervivencia de la manada pende de un hilo, y su sed es un recordatorio constante de que incluso los gobernantes deben someterse a los caprichos de la naturaleza. Las leonas, impulsadas por la necesidad de mantener a sus cachorros, sobrepasan sus límites, cazando bajo un calor abrasador mientras sus cachorros esperan a la sombra. Estos cachorros, llenos de energía juguetona, dan tumbos y se abalanzan, imitando los movimientos de sus madres. Bajo la atenta mirada, aprenden las habilidades que un día les convertirán en cazadores. Y sus torpes saltos son una promesa de fuerza futura. Este vínculo familiar, feroz y tierno, refleja la lealtad que apreciamos en nuestras propias vidas. Haciendo que la manada se sienta como una dinastía real, con reglas tan estrictas como cualquier reino. Pero la existencia exige algo más que fuerza bruta. Los leones poseen una notable inteligencia social, que se revela de formas que pocos esperan. Se han adaptado al aumento de las temperaturas, que ahora superan los 38 de Rainy Season en la estación seca. Cazando al amparo de la noche. Un cambio que ahorra energía y evita el peor de los calores. Esta capacidad de adaptación pone de manifiesto su resistencia en un mundo cada vez más hostil. Y lo que es aún más asombroso, los leones pueden reconocer los rugidos de su manada a casi 8 kilómetros de distancia, una especie de GPS social que les ayuda a localizar aliados o a mantenerse alejados de manadas rivales. Esta red vocal que late por toda la sabana, reduce los conflictos y refuerza su dominio de la tierra, demostrando que la comunicación es tan vital como la fuerza. Sin embargo, la armonía de la manada es frágil. Los machos jóvenes, una vez criados por la manada, deben marcharse. Enfrentándose al exilio para forjar su propio camino. Estos nómadas vagan solos, desafiados por manadas rivales que defienden ferozmente su territorio.
Algunos caen en estas batallas, otros se alzan para reclamar nuevos reinos. Pero todos llevan consigo las lecciones de unidad y valor de la manada. La manada de leones evoca una familia unida por el deber. Donde cada miembro, desde la feroz leona hasta el juguetón cachorro, desempeña un papel en la saga de la supervivencia. Como en una corte real, su mundo está marcado por la lealtad. El sacrificio y una determinación inquebrantable. Estas majestuosas criaturas sortean sus pruebas. ¿Cómo mantienen su trono en el corazón salvaje de la sabana? Bajo el velo de luna de la sabana, las hienas emergen como guerreras de la noche, con sus ojos brillantes de feroz determinación. Lejos de ser los carroñeros de la leyenda, estos héroes anónimos prosperan en una sociedad matriarcal, donde las poderosas hembras lideran con una fuerza inigualable. En la estación lluviosa, cuando las inundaciones transforman las llanuras, las hienas se lanzan a través de los ríos crecidos. Su implacable impulso las empuja hacia la presa. Con mandíbulas que ostentan la mordedura más fuerte de cualquier mamífero terrestre, capaces de triturar huesos para extraer nutrientes vitales, convierten en sustento incluso las sobras más duras. Este extraordinario poder les permite resistir donde otros flaquean. Haciéndolos indispensables para el equilibrio de la sabana. Cuando persiguen a un ñu, resuenan sus inquietantes gritos, que coordinan la caza con una precisión escalofriante. Sin embargo, las hienas se enfrentan a retos constantes. Desde depredadores rivales hasta una reputación que las tacha de meras ladronas. En la quietud, una hiena madre atiende a sus cachorros con tierno cuidado. Amamantándolos y acicalándolos en un santuario oculto bajo la tierra. Estos momentos revelan un profundo vínculo familiar. Un marcado contraste con su feroz exterior. Los cachorros, nacidos en un mundo de competencia. Dependen de la fuerza y la sabiduría de su madre para sobrevivir.
superficie, las hienas se enfrentan a los buitres por una comida ganada con esfuerzo. Y su tenacidad iguala el picoteo frenético de las aves. Este espíritu implacable las define. Su biología es igualmente extraordinaria. Las hienas poseen un microbioma intestinal único que les permite consumir alimentos en mal estado. Un superpoder que les asegura la supervivencia en épocas de escasez de presas frescas. Esta adaptabilidad, unida a su complejo repertorio vocal de más de 20 sonidos distintos, algunos ultrasónicos e inaudibles para los humanos, las convierte en comunicadoras magistrales que rivalizan con la sofisticación social de los primates. Estos rasgos echan por tierra el mito de la hiena cobarde y revelan una especie astuta y vital. Al limpiar los restos dejados por otros depredadores, las hienas actúan como equipo de limpieza de la sabana. Las hienas resuenan como desvalidos trabajadores, como trabajadores entregados que se enfrentan a los retos para proteger a sus familias. Su valor y lealtad reflejan los valores que admiramos en nuestras propias comunidades. Donde la perseverancia triunfa sobre la adversidad. Cuando una madre hiena protege ferozmente a sus cachorros o un clan supera a los buitres, no vemos villanos, sino campeones de la perseverancia. Estos animales salvajes nos desafían a mirar más allá de los estereotipos, a honrar a los héroes silenciosos que hacen que el mundo siga girando. A medida que los seguimos en este documental sobre animales salvajes, nos adentramos en su mundo de resistencia y sacrificio. Y descubrimos cómo se forjan su lugar en la sabana. Puede que las hienas no lleven corona, pero su espíritu inquebrantable demuestra que son tan majestuosas como el león más poderoso. Dando forma a la naturaleza con cada paso decidido. La sabana africana palpita de vida. Un vibrante mosaico donde cada criatura, desde la más veloz a la más pequeña, desempeña un papel vital. Más allá del choque de leones y hienas, otros animales dan forma a este escenario salvaje. Cada uno contribuyendo a un ecosistema próspero. Los guepardos, demonios de la velocidad,
Surcan las llanuras con sus cuerpos esbeltos que cortan el aire. Utilizan los afloramientos rocosos y las hierbas altas para cubrirse y acechan a los antílopes con precisión láser. Los guepardos memorizan rutas de caza eficaces, conservando su valiosa energía durante la agotadora estación seca. Cuando escasea el alimento, esta extraordinaria memoria les permite hacerse con su presa con el mínimo esfuerzo. Un testimonio de su precisión y adaptabilidad en un mundo competitivo. Mientras tanto, los elefantes, los gentiles gigantes de la sabana, esgrimen su inmenso poder para esculpir el paisaje con sus poderosas trompas. Arrancan árboles y abren caminos a través de la densa maleza que antílopes y cebras utilizan para deambular. Esta generosidad involuntaria crea pastizales abiertos que sirven de sustento a innumerables especies. Otra maravilla: los elefantes pueden oler el agua a más de 12 millas de distancia, guiando a sus rebaños a manantiales ocultos durante el implacable calor de la estación seca. Sus agudos sentidos los convierten en brújulas vivientes que garantizan la supervivencia de sus cachorros y de los que les siguen. Estos titanes no solo soportan la sabana, sino que dan forma a su corazón. Lejos de los gigantes, los habitantes más pequeños de la sabana brillan con la misma intensidad. En un resplandeciente lago salado se reúnen miles de flamencos, cuyas alas rosadas pintan un impresionante mar de color en el horizonte. Su danza sincronizada, agitando las algas para alimentarse. Añade un toque de belleza a las duras llanuras. A menor escala, los escarabajos peloteros transportan su preciosa carga bajo el sol abrasador, reciclando nutrientes para enriquecer el suelo. Las hormigas también trabajan incansablemente, descomponiendo los restos para prevenir enfermedades y nutrir la tierra. Estos héroes anónimos mantienen fértil la sabana, demostrando que incluso los esfuerzos más pequeños repercuten en todo el ecosistema. Juntas,
Estas criaturas forman una delicada cohesión, cada una de cuyas funciones se entrelaza como las piezas de un rompecabezas. Los guepardos controlan el número de herbívoros y evitan el sobrepastoreo. Los elefantes abren la tierra y fomentan la biodiversidad. Los flamencos enriquecen los hábitats acuáticos. Mientras que los escarabajos y las hormigas garantizan la prosperidad del suelo. Esta sinergia refleja una colcha vibrante, donde cada agricultor, maestro o trabajador residente tiene un propósito que mantiene viva a la comunidad. Este tapiz de vida nos resulta familiar, como los barrios que apreciamos, donde todo el mundo contribuye al bien común. Al ver a los elefantes abrirse camino, o a los flamencos pintar los lagos, recordamos nuestro propio mundo interconectado, donde cada esfuerzo cuenta. La historia de la sabana es una historia de unidad y resistencia, que muestra cómo diversas vidas se entrelazan para crear algo extraordinario. Al maravillarnos ante estas criaturas, nos sentimos atraídos por su mundo, deseosos de ver cómo cada pieza que se une mantiene fuerte el corazón de la sabana. ¿Qué animal le inspira más por su papel en este ecosistema? La sabana africana respira con un ritmo marcado por las poderosas fuerzas de la naturaleza, el agua, el fuego y el viento. En la estación seca, la tierra se transforma en un lienzo descarnado. Con su tierra agrietada cociéndose bajo un sol implacable. Los árboles se marchitan y sus hojas se rizan, mientras animales como cebras y ñus recorren kilómetros en busca de pozos de agua cada vez más escasos. Esta dura prueba pone a prueba la resistencia de todas las criaturas. Empujándolas al borde del abismo en busca de la humedad vital. Sin embargo, el corazón de la sabana nunca deja de latir. Cuando llegan las lluvias, caen torrentes del cielo que reavivan las llanuras en un estallido de verdor. Las exuberantes hierbas se despliegan. Las flores silvestres estallan en vibrantes tonalidades y la tierra zumba con renovada energía. Este ciclo de lucha y renacimiento pinta un cuadro de resiliencia, donde cada gota de agua alimenta el exuberante pulso de la sabana. El fuego también desempeña un papel crucial en esta obra maestra de la naturaleza. Cuando los incendios arrasan las llanuras, las llamas danzan con feroz intensidad,
consumiendo las hierbas secas en cuestión de minutos. Para el ojo inexperto, parece destructivo. Pero la sabana prospera con esta ardiente renovación. Al cabo de unas semanas, los tiernos brotes verdes atraviesan la ceniza y atraen a las manadas de criaturas de la sabana para que vuelvan a pastar. Las quemas controladas aumentan la población de insectos en un 15%. Lo que proporciona un festín a pequeñas aves como tejedores y estorninos, que tejen sus nidos en las hierbas renacidas. Este ciclo de fuego y rebrote garantiza que la sabana siga siendo un escenario próspero, nunca estancado, siempre en evolución. El viento, el artista invisible, transporta semillas a través de vastas distancias, plantando las semillas de los bosques y praderas del mañana, uniendo cada rincón de esta extensión salvaje. En medio de este paisaje siempre cambiante, el poderoso baobab se erige como un guardián silencioso. Conocido como el árbol de la vida, su enorme tronco puede contener hasta 26,000 galones de agua. Un salvavidas para elefantes, antílopes e incluso seres humanos durante la estación seca. Los animales salvajes mastican su corteza o sorben de sus huecos, aprovechando esta reserva natural para soportar los meses más duros. La tenacidad del baobab es un reflejo de la sabana. Un testimonio del ingenio de la naturaleza para mantener la vida contra viento y marea. Juntos, el agua, el fuego, el viento y estos árboles milenarios crean una sinfonía en la que cada nota es esencial para la armonía del ecosistema. La capacidad de transformación de la sabana, que pasa de la desolación reseca a la abundancia floreciente. Revela una profunda verdad: la naturaleza es una artista maestra que crea belleza a partir de los desafíos. En este documental sobre animales salvajes, somos testigos de cómo estas fuerzas de la naturaleza dan forma a una naturaleza salvaje donde la supervivencia y la renovación están siempre entrelazadas. Los ciclos de la sabana parecen una historia familiar. Un lienzo que cambia como las estaciones de nuestras vidas, de la penuria a la esperanza. Al igual que reconstruimos tras las tormentas o nos renovamos en primavera, las transformaciones de la sabana resuenan profundamente y nos recuerdan la perdurable creatividad de la naturaleza. Al ver cómo la lluvia reaviva las llanuras o cómo el fuego provoca nuevos brotes, nos vemos arrastrados a un mundo en el que cada elemento tiene un propósito, pintando un paisaje que es a la vez feroz y frágil. Este dinámico retrato nos invita a maravillarnos ante las fuerzas que mantienen viva la sabana, instándonos a proteger esta obra maestra para las generaciones venideras. Mientras presenciamos el arte de la naturaleza, cómo perdura un equilibrio tan frágil,
¿Qué fuerza de la naturaleza, el agua, el fuego o el viento le cautiva más a la hora de dar forma a la historia de la sabana? En el corazón de la sabana africana, donde los animales salvajes campan a sus anchas, el pueblo Masái ha prosperado durante miles de años. Entretejiendo sus vidas en el tejido de esta tierra indómita, pastorean el ganado por las doradas llanuras y se mueven en armonía con otras criaturas que aparecen en este documental sobre animales salvajes. Compartiendo los mismos abrevaderos y pastizales. Sus túnicas rojas ondean al viento mientras guían a su ganado. Testimonio vivo de un delicado equilibrio entre las necesidades humanas y los ritmos de la naturaleza. Los Masái han dominado el arte de la coexistencia. Sus tradiciones laten con el latido de la sabana. En las ceremonias sagradas, los guerreros Masái saltan en danzas rítmicas y sus voces se elevan en cánticos para honrar la tierra e invocar la lluvia. Estos rituales, transmitidos de generación en generación, unen a la comunidad con la naturaleza, celebrando un vínculo forjado durante milenios. Sin embargo, los Masái no son solo guardianes de la tradición. Sino también innovadores en materia de conservación. Sus ingeniosos métodos disuaden a los leones de su ganado, reduciendo los conflictos en un asombroso 70%. Este enfoque no letal protege tanto a su ganado como a las emblemáticas criaturas de la sabana. Demostrando que el equilibrio es posible incluso en un mundo competitivo. A la cabeza de la lucha por un futuro más verde, las mujeres Masái están transformando el paisaje. Con incansable dedicación, plantan árboles autóctonos como acacias y gramíneas, restaurando pastos degradados. Sus esfuerzos han incrementado la cubierta vegetal en un 20%. Recuperando hábitats para antílopes, cebras y otras innumerables especies. Estas mujeres, que a menudo compaginan sus obligaciones familiares con las labores de conservación, encarnan la resistencia y la visión, y garantizan que la sabana siga siendo un próspero hogar para los animales salvajes. La historia de los Masái resuena profundamente. Al igual que la de los agricultores y ganaderos de las grandes llanuras, que combinan sus medios de subsistencia con la protección del medio ambiente.
Al igual que las comunidades estadounidenses, protegen los parques nacionales o restauran las praderas. Los Masái salvaguardan la sabana, un tapiz para toda la humanidad. Su capacidad para convivir con animales salvajes y cuidar la tierra refleja los valores de trabajo duro y responsabilidad que admiramos. Al ver a las mujeres Maasai plantar arbolitos o a los guerreros bailar, nos vemos arrastrados a una narración de unidad y propósito. Un capítulo de este documental que celebra el ingenio humano. Los Masái nos enseñan que proteger a los animales salvajes y sus hábitats no solo requiere fuerza, sino también sabiduría, una lección que resuena mucho más allá de la sabana. Sus esfuerzos nos inspiran como guardianes de este frágil ecosistema. Su historia nos desafía a considerar nuestro propio impacto en el mundo natural, instándonos a actuar con el mismo cuidado y previsión. En un mundo en el que las criaturas de la sabana se enfrentan a amenazas crecientes, los Maasái ofrecen un modelo de esperanza, mostrando cómo los humanos pueden ser socios, no adversarios, de la naturaleza. ¿Qué podemos aprender de los Masái para proteger mejor nuestros espacios salvajes? La sabana africana prospera en una exuberante danza de rivalidad y trabajo en equipo. En la que las acciones de cada criatura se propagan por el ecosistema. En el crepúsculo dorado, las hienas arrebatan audazmente una presa fresca a una manada de leones. Y su astucia supera la fuerza de los leones. Con un rugido atronador, los leones se lanzan a la caza de las hienas, en una feroz demostración de dominio. Sin embargo, este enfrentamiento es más que una batalla. Es una lección de adaptación en las zonas donde las presas son escasas. Los leones imitan las tácticas de caza nocturna de las hienas, atacando bajo la luz de la luna para conservar energía y reclamar su parte. Este inesperado intercambio demuestra que incluso los rivales pueden aprender unos de otros, perfeccionando sus habilidades en la implacable arena de la sabana. La competición no acaba entre leones y hienas. En las llanuras abiertas, un guepardo, con los músculos ondulados, corre hacia un antílope, solo para encontrarse con hienas que se acercan al mismo objetivo. Mientras tanto,
Una madre elefante se lanza al ataque, bramando ferozmente para proteger a su cría y ahuyentándola con un poderoso movimiento de su trompa. Este dramático enfrentamiento subraya la compleja jerarquía de la sabana, donde el poder cambia en un instante y cada especie debe sortear una red de desafíos. Pero la competición tiene un propósito. Los leones mantienen bajo control las poblaciones de herbívoros, evitando el sobrepastoreo, mientras que las hienas actúan como el equipo de limpieza de la naturaleza, limpiando los restos para frenar las enfermedades. Su rivalidad garantiza que ninguna especie domine, manteniendo un frágil equilibrio que sostiene las llanuras. En medio de esta tensión, la cooperación teje un hilo igualmente vital. Sobre el lomo rugoso de un rinoceronte se posan pájaros bueyeros que recogen diligentemente garrapatas y parásitos. No se trata solo de una comida para las aves, sino de una colaboración. Los pájaros carpinteros emiten llamadas ultrasónicas agudas para advertir a los rinocerontes de las amenazas que se acercan, dando a las enormes bestias una fracción de segundo de ventaja para reaccionar. Esta alianza, forjada en beneficio mutuo, ayuda a ambos a sobrevivir a los peligros de la sabana. Este tipo de alianzas se dan en todas partes. Las hormigas reciclan los nutrientes de los restos caídos, enriqueciendo el suelo de hierbas que alimentan a las cebras, que a su vez sostienen a los leones. Cada interacción, feroz o amistosa, teje el ecosistema, creando un frágil tapiz de vida. La mezcla de rivalidad y trabajo en equipo de la sabana parece un equipo de campeonato. Una pequeña ciudad donde la competición impulsa el progreso, pero la cooperación mantiene a todos prósperos. Las criaturas de la sabana se presionan mutuamente para adaptarse, pero trabajan juntas para perdurar. Cuando las hienas son más astutas que los leones, los elefantes hacen valer su poderío, o los pájaros buey protegen a sus aliados rinocerontes. Vemos un mundo en el que cada papel es importante, por grande o pequeño que sea. Este equilibrio dinámico, mostrado en nuestro documental sobre animales salvajes, nos recuerda la fuerza que se encuentra en la unidad. Incluso en medio de la lucha. La historia de la sabana es una historia de persistencia. En
en la que cada enfrentamiento y colaboración alimenta un ciclo de existencia. Al ser testigos de estas interacciones, nos adentramos en el corazón de la sabana. Cautivados por el tira y afloja que la mantiene viva. Las lecciones de competencia y cooperación resuenan más allá de las llanuras. La sabana africana zumba con un delicado equilibrio. Un motor vivo donde cada criatura y cada elemento impulsan la supervivencia de los animales salvajes. Una manada de antílopes pastando en exuberantes pastos. Su constante masticación impulsando su marcha por las llanuras. Una manada de leones, con los ojos bien abiertos, acecha en silencio, reclamando un antílope para alimentar a sus cachorros. Las hienas, siempre llenas de recursos, llegan para limpiar los restos. Y sus poderosas mandíbulas reciclan lo que queda. Pequeños insectos, como escarabajos y hormigas, toman el relevo, descomponiendo los restos en nutrientes que enriquecen el suelo. Esta tierra fértil hace brotar nuevas hierbas después de las lluvias. Completando el ciclo cuando los antílopes vuelven a pastar. Cada paso del pastoreo, la caza, la búsqueda de carroña y la regeneración engranan como engranajes, formando un bucle sin fisuras que mantiene el motor de la sabana en marcha. Este ciclo se extiende más allá de los animales. Cuando las lluvias monzónicas empapan las resecas llanuras, las semillas latentes se despiertan, cubriendo la tierra de un verde vibrante. Estas hierbas y flores silvestres renacidas proporcionan forraje fresco a cebras y ñus, alimentando a los herbívoros que sostienen a depredadores como los leones. Las hienas, al carroñar los restos, reducen la presión de caza sobre especies más pequeñas, como liebres y mangostas. Aumentando sus tasas de perseverancia. Este efecto dominó garantiza la prosperidad de la biodiversidad. Desde el roedor más pequeño hasta el depredador más poderoso. Los elefantes también son artífices de esta cohesión. Al arrancar árboles y pisotear la maleza, mantienen praderas abiertas, creando hábitats ideales para antílopes y cebras. Sus enormes pisadas trazan senderos que guían a los rebaños hasta el agua, modelando el paisaje mismo de la sabana.
Al cerrar este viaje, te invitamos a unirte a la lucha. Suscríbete a nuestro canal para seguir más historias de valor y existencia desde la naturaleza. Y ayúdanos a difundir el mensaje de la sabana. Los niños jugando al amanecer. El águila remontando el vuelo y el león y la hiena compartiendo nos recuerdan que juntos podemos mantener vivo este milagro. Este documental es un testimonio de lo que es posible cuando actuamos como una sola humanidad y naturaleza. Unidos por una causa común. Asegurémonos de que las criaturas de la sabana prosperen durante siglos y de que su legado sea un faro de esperanza.